Bueno, Nieves Caballero, ¿te acuerdas de cuando nos conocimos nosotras? Yo sí que me acuerdo. Pensando, creo que era el año, si no me equivoco, el año 1999. Yo ya estaba en el norte y decidieron que hiciera campaña electoral en ese momento, información de la campaña. Y entonces necesitábamos a un estudiante o una estudiante para hacerle una entrevista. Recuerdo que me preguntabas por los problemas que había en la universidad, porque de hecho coincidió con las movilizaciones de la Ley Orgánica de Universidades, que es cuando yo entré en el movimiento estudiantil, justo esos días, y además me acuerdo que hablamos un poco de las elecciones desde el punto de vista general. Y no sé si me acuerdo del titular, que era algo así como «Da rabia que la protesta no se refleje en las urnas». Fíjate que me acuerdo. Jolín, vaya memoria que tiene María. Bueno, yo no tengo tanta memoria, pero lo que sí que recuerdo es que vi en ti, vamos, que tenías madera de política, lo tenía clarísimo. Eso y te lo dije, creo. Eres, vamos, la primera persona que me lo dijo, porque, vamos, yo estaba en la Facultad de Derecho. Esos días sí que hubo bastantes encierros en las distintas universidades españolas, y me acerqué al encierro que había en el aulario, aquí en Económicas, y hicimos, había tanta gente, Nieves, que hicimos incluso grupos por facultades. Eso prácticamente ha desaparecido en las universidades, en las facultades, ¿verdad? Sí, yo creo que cuando hubo el plan Bolonia, que yo ya no estaba saliendo de la universidad, también hubo mucha movilización, pero yo creo que como la de la LOU, nada. De hecho, me acuerdo que leímos el manifiesto en el Palacio de Santa Cruz, porque no eran solo estudiantes, es que había un consenso de la comunidad universitaria, vamos. Sí, Qué bueno. ¿Y en qué momento decides de verdad meterte a ser política, dedicarte a la política, perdón? Claro, es que la palabra política será porque empecé a trabajar en los movimientos estudiantiles, me parecía que la política era todo. O sea, recuerdo que en esa entrevista creo que incluso lo hablamos, porque muchas veces se dice que la política es solo la política institucional, cuando eres concejala como yo ahora o eres diputado, pero no, yo veo política en lo que hacen las asociaciones en el barrio, lo que hacemos, por ejemplo, las AMPAs en nuestros coles, es política también, pero el salto de la política institucional, por así decirlo, es cuando me llamó Alfonso Sánchez, que justo yo había salido de la universidad, para decirme que fuera en las listas de Izquierda Unida de apoyo, y en el año, yo creo que fue, en 2007, ¿no? Sí, 2007, y vamos, fui apoyando a la lista, y a partir de ahí ya entré en Izquierda Unida, vamos. Estoy de acuerdo contigo que política es todo, política es también promover la cultura, la lectura, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahora mismo, si entonces te preocupaba, María, sobre todo pues, qué pasaba con la educación universitaria y ahora, ¿cuál es tu mayor preocupación? Pues, no sé, el agua para ti es muy importante, ¿no? Sí, yo creo que el punto de vista medioambiental creo que es esencial. Creo que el reto que tenemos las ciudades fundamentalmente es ese. De hecho, estamos ahora en mayo y abril ha sido el mes más caluroso de la historia, parece. Creo que incluso los negacionistas no pueden mirar para otro lado. Pero no obstante, yo a nivel de Valladolid lo que me importa es que la gente tenga certezas y que la gente sepa que puede hacer su vida aquí, que se puede quedar, que puede abrir un negocio y que le puede ir bien, que tenga derechos. Sobre todo yo creo que me preocupa eso, ¿no? Las certezas, y que independientemente del barrio en el que vivas o lo que tengas en la cuenta corriente, pues que vas a vivir a gusto en Valladolid. ¿Cómo sería entonces para ti la ciudad ideal, o Valladolid siendo la mejor ciudad para ti del mundo? Yo creo que Valladolid estos años ya está empezando a cambiar. Yo creo que es un referente de ciudad saludable, de ciudad igualitaria, de ciudad dinámica y moderna, y nos estamos dejando atrás esa fama que yo creo que es muy injusta de ciudad gris, de ciudad cerrada, ¿no? Y creo que se han dado esos pasos. Incluso antipática, ¿no? Porque nos han llamado los pucelanos, a los pucelanos en algunos momentos nos catalogan, yo creo que no tienen ninguna razón, efectivamente. Hombre, no somos igual tan salerosos como los gaditanos, pero vamos, que yo creo que también aquí hay mucha gracia, ¿no? Sí, yo creo que hay de todo, ¿no? Como en botica. Pero lo cierto es que creo que ya estamos superando esa fase y que se han hecho muchas cosas. Se ha triplicado el gasto social, se ha multiplicado por 15 la vivienda, políticas sociales. Vamos, pongo un ejemplo claro, que es cuando entramos a gobernar, 12 viviendas de carácter social
y ahora 260. Quiero decir que tenemos que seguir incrementando, y yo me imagino el Valladolid del futuro, ¿cómo? Pues, como digo, cómo estamos empezando a cambiar una ciudad abierta, dinámica, pero afianzando ciertas políticas. Pongo el ejemplo de la vivienda. Si hemos dado ese salto, queremos en 2027 tener 950 viviendas de carácter público, ¿no? Para que la vivienda realmente sea un derecho. Sabemos que es una competencia autonómica, pero yo creo que desde este ayuntamiento hemos sabido ver que tenemos que estar donde están las necesidades de la gente, y siempre hay vías y fórmulas para garantizar los derechos. O pongo otro ejemplo, tenemos algunas propuestas muy novedosas que yo creo que están muy bien. El dentista municipal para personas vulnerables. Pues me imagino una ciudad en la que una persona que tenga pocos recursos no tenga que estar eligiendo si compra más ese mes para poder ir a sacarse una muela porque tiene una infección. A mí eso me preocupa muchísimo. O temas de salud mental, que ahora pues por fin yo creo que ha aflorado ese tabú de las enfermedades mentales, de las depresiones. Se puede hablar de ellas y es más, una vez que hablas y reconoces las cosas, yo creo que es a partir de ahí donde puedes poner remedio, ¿no? Entiendo. Claro, e incluso yo creo que ya no se ve como algo de unas pocas personas, es que tiene que haber prevención, tiene que haber seguimiento, igual que vas al médico de primaria, ir a un psicólogo o a un psiquiatra, pues tiene que ser algo normalizado y garantizado desde el punto de vista público. Entonces llevamos en el programa esa figura de también un psiquiatra, un psicólogo municipal desde el punto de vista de un plan de salud para acceder a estos servicios. Yo creo que me imagino eso, una Valladolid acogedora que garantice derechos y también, ¿por qué no decirlo?, ¿no? Con mucha población joven que pueda quedarse en su tierra, porque creo que muchas veces no es tanto que desees irte, sino que no encuentras oportunidades. Claro, además esta es una ciudad también universitaria, ¿no? Y es una pena que gente muy preparada y en la que la sociedad además ha invertido, que luego se tenga que ir fuera de... Estoy pensando en médicos, pero estoy pensando también en posibles abogados, etcétera, etcétera, ¿no? Es una pena que se tengan que ir. Yo creo que la gente que tenemos 40 y pico años tenemos más amistades fuera que aquí, ¿no? Y eso es una pena, ¿no? Entonces, bueno, aunque no sea todo competencia municipal, si soñamos con el futuro, pues me gustaría que Valladolid fuera también ese refugio. Además es una ciudad, yo creo, que muy cómoda y que cada vez más la gente prima eso, ¿no? Está en una ciudad que se vive bien, en la que te puedes mover de una ¿Y te la imaginas fácil con bici como, yo qué sé, como Ámsterdam o... se ha criticado mucho lo del tema de la bici. ¿Te la imaginas Valladolid con muchas más bicis, que ya hay bastantes ahora, de las que tenemos? Yo sí que me la imagino así. De hecho, creo que la administración, en este caso el ayuntamiento, lo tenemos que poner fácil. Y antes, por ejemplo, teníamos un servicio de préstamo de bicicletas privado que el Partido Popular dejó atado y bien atado, con 10 años de concesión, en el que no podíamos poner más puntos. Y ahora hemos municipalizado ese servicio y bueno, los puntos se han multiplicado, hay muchísimas bicicletas, también eléctricas, ¿no? Por ejemplo, para subir a Parquesol, ¿no? Que es la zona más complicada, o para todo el mundo que quiera desplazarse de manera rápida y cómoda. Yo sí que me la imagino. De hecho, ante las críticas esas que dices, yo en los debates que estamos teniendo digo que la gente que yo creo que hace esas afirmaciones es como que nos viera una ciudad o una gente que es difícil que nos adaptemos a los cambios, y yo creo que Valladolid y los vallisoletanos no somos menos que cualquier otra ciudad europea. Nadie se le olvida, además, cuando ha andado en bici de pequeño, no se le ha olvidado jamás como piensa la gente. Yo no me vuelvo a subir a una bici, no. Al final das pedales y puedes andar en bici. Claro, y yo creo que además hay que combinarlo, ¿no? Aubasa el autobús tiene una velocidad comercial mucho mayor gracias a los carriles bus exclusivos. Yo creo que es un cúmulo de políticas en esa dirección. María, tengo una duda que seguramente también muchos ciudadanos tengan. Claro, ayer se despidió Manuel Sarabia, que ha sido vamos a decir, el que ha llevado el timón hasta ahora, pero ahora lo vas a coger tú. Y ¿cómo te ves ahí con el timón? Quiero decir, ha sido para ti, me imagino que un referente, ¿no? Lo es, lo ha sido, lo es y lo va a seguir siendo, eso está claro. De hecho, siempre hemos tenido un equipo muy coral. Si algo me puede dar vértigo es tomar el relevo de alguien así, pero no tanto por llevar el timón, que como digo siempre trabajamos mucho en equipo, sino sobre todo por lo que supone Manuel Sarabia para esta ciudad, no solo por el legado
urbanístico que va a dejar a Valladolid, sino también por la forma de hacer política. Yo creo que ha demostrado que se puede hacer política sin estridencias, sin gritos, sin diálogo, y es un legado, desde luego, que sabremos cuidar. Sí, o sea, se puede dialogar, ¿no? Conversar, como estamos haciendo tú y yo ahora mismo, y no tener que insultarse, que eso yo creo que de alguna manera está desprestigiando la política, ¿no? Yo creo que eso se ha convertido en una auténtica locura. O sea, yo creo que la democracia se basa en eso, ¿no? En dialogar con gente que no piensa como tú. Y a mí me parece curioso porque, hablando con algunos políticos, algunos concejales, me llama la atención porque yo creo que en nuestro entorno todos tenemos amigos o amigas que no piensan exactamente como nosotros y vamos a cenar, nos vamos incluso de vacaciones o con la familia, que siempre se pone de ejemplo en las Navidades y te sabes entender. No entiendo que en política, aunque no estés de acuerdo, faltes al respeto. Yo eso es algo que no tolero, que llevo muy mal y que no me van a encontrar ahí. La vida es puro teatro. La política a veces también es teatro, porque la gente dice, no, es que en el Congreso se tiran los trastos, pero luego salen y se toman los políticos un café. La política es puro teatro también a veces. Hombre, yo creo que en el ámbito municipal ocurre menos, aunque aquí hemos tenido algunos plenos que sí que ha habido algún teatrillo. Si María llega a ser alcaldesa, sería la primera alcaldesa de la historia de Valladolid. Eso a mí me parece que es un momentazo, es un punto de inflexión histórico. Nieves, tú que has cubierto varias campañas, que has visto movimientos políticos en la ciudad, ¿qué opinión tienes o cómo sería para ti decirme, en mi ciudad hay una alcaldesa? Y María, toda la vida viendo alcaldes en Valladolid, ¿cómo sería para ti decir, caramba, soy la alcaldesa de mi ciudad? Ahí os lo dejo. Hombre, pues a mí me gustaría que hubiera una mujer, porque por mucho que digan que hemos roto el techo de cristal, es mentira, vamos, yo lo tengo clarísimo. Hay gente que no quiere oír hablar de eso y yo lo he visto en todos los sectores, he trabajado en algunos sectores, el periodismo, sobre todo en el sector del vino. El sector del vino lo he visto cambiar, he visto cómo en las bodegas no había una sola mujer y ahora, cuando he dejado el norte de Castilla después de 32 años, he visto que, por ejemplo, en Rueda son muchísimas más mujeres las directoras técnicas, enólogas, pero luego en todos los departamentos, y todavía hay que trabajar ahí. Y en la política entiendo que también, en todos los sectores. Así que a mí sí que me gustaría que hubiera una alcaldesa. Y si encima es María Sánchez, que me llevo bien con ella, y que me parece que, bueno, ella tiene sus políticas y con buenas ideas, y otra cosa es que a veces luego las buenas ideas no se pueden poner en práctica, pero sí que hay que confiar en que los políticos vais a cumplir lo que prometéis, ¿no? Hay que confiar en ello. Claro, yo no sé cómo lo ves tú, yo creo que la política es un reflejo de la sociedad y tú misma has puesto el ejemplo. Pues hay menos cargos públicos con puestos de responsabilidad mujeres como en la sociedad, como has dicho tú, en el sector del vino y en todos los sectores. Hombre, a mí me hace ilusión, sobre todo porque yo además pienso que cada vez la gente más joven lo ve más claro. De hecho, yo hablando con mi hija, que tiene 9 años, me preguntaba, dice, pero ¿de verdad que nunca ha habido una alcaldesa? Le cuesta muchísimo metérselo en la cabeza. Y a mí eso me parece un signo positivo, ¿no? De decir que le parece algo irreal. Y yo creo, pues efectivamente lo que decías, estos 8 años que llevamos en el Gobierno hemos tratado de dialogar, porque yo creo que lo importante del diálogo es cuando consigues hablar, consensuar, llegar a acuerdos y ejecutar proyectos con gente que no siempre estás de acuerdo. Porque lo fácil es estar de acuerdo. Hombre, claro, si pensáramos todos lo mismo, claro, pero sería muy triste. Es que es así y creo que gobernar se puede hacer desde el punto de vista del ordeno y mando o desde el punto de vista del diálogo, porque para mí también la ciudad no solo es una sucesión de viviendas, sino que es un espacio de convivencia, ¿no? Y en una convivencia pues tienes que llegar a acuerdos. Y sobre lo que decías, pues hay muchas veces que hay cosas que no se pueden hacer, pero algunas ¿no? muy difíciles, y antes lo hablábamos, se han conseguido. O sea, yo recuerdo cuando entré a gobernar y a llevar medio ambiente y planteé encima de la mesa la municipalización del servicio del agua, porque terminaba la concesión en el año 2017, el 1 de julio, después de 20 años de privatización. Sí, pero no olvidemos que había sido público. Claro, fue ASBA primero,
En el 96 entró Javier León, el Partido Popular, a gobernar y un año más tarde privatizaron el servicio, en el 97, para esos 20 años, y justo hubo un cambio de gobierno en 2015 cuando acaba la concesión. Y a mí me decía mucha gente que era una locura. De hecho, era imposible. Y que era imposible. Y el propio Partido Socialista optaba más por una gestión mixta. Lo cierto es que hicimos el estudio, el diagnóstico, pusimos los números encima de la mesa y fuimos todo el gobierno a una. Y bueno, pues 6 años más tarde estamos viendo cómo que lo que pagamos por el agua va a mejorar la red. O sea, que hay sueños que se cumplen. Última pregunta para las dos. ¿Qué es Valladolid para vosotras? Pues mira, Valladolid para mí, la verdad es que tengo que ser sincera, para mí hace 30 años era una ciudad un poco inhóspita. Y sin embargo hoy me parece que es una ciudad pues cómoda, amable, que siempre se puede mejorar, por supuesto. ¿Sabes lo que echo yo de menos, por ejemplo, en los parques? Yo vivo en Parque Sol y tenemos muchísimos parques. Echo de menos más flores. Vas a otras ciudades del norte, pero claro, aquí hay menos agua, entiendo que aquí hay menos agua y por eso también hay que cuidar mucho el agua, porque es fundamental para poder regar también esos parques. Pero sí, yo creo que es una ciudad, además una ciudad con mucho nivel de cultura, que se vive bien, que es cómoda, amable, tiene un transporte, yo ahora utilizo muchísimo el autobús público y bueno, no utilizo la bici, pero cualquier día de estos me vuelvo a subir a ella. Vamos, para mí Valladolid pues es mi casa. Yo he nacido aquí, he estudiado aquí, he trabajado aquí, mi hija también ha nacido aquí y ahora va al cole aquí al lado. Y lo cierto es que creo que está evolucionando para mejor. Veo que es una ciudad dinámica, parto contigo lo que dices, ¿no? Con muchas cosas que hacer, ¿no? Sí. Que ver, en lo que participar, que también está bien, no ser solo espectador, sino formar parte de la ciudad. Y creo que es una ciudad además con mucho futuro y con muchas posibilidades.